Buenas tardes, mi nombre completo es Abiud Jafel Reza Gutiérrez. Estudio en la UPN, Universidad Pedagógica de México, en el primer semestre de la licenciatura en Psicología Educativa. Ahora en esta ocasión me tocó hablar de la televisión mexicana y del debilitamiento de la identidad nacional. Bueno, vamos a empezar con una palabra rápidamente, es solipsismo. ¿Qué significa solipsismo? Que no existe otra realidad más que la que yo estoy viviendo. Solipsismo es lo que yo vivo, lo que yo creo, lo que yo pienso y la realidad que me rodea. Eso es lo que meramente importa. En base a esto, así piensa mucho mexicano en el solipsismo. Cada uno piensa individual, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos unas ideas y yo pienso una idea cuando están exponiendo un tema y resulta que sale otro personaje, otro compañero y dice la idea que yo estaba pensando. Entonces, aquí me doy cuenta de que cómo puede ser posible eso si yo soy la persona solipsisma que está desarrollando ese teorema. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo la televisión mexicana. La televisión mexicana tiene inicio más o menos por aquella época de los 50, ¿verdad? Incluso un mexicano creó la televisión mexicana, González Camarena, por si no lo recuerdo, creó la televisión a color, le puso el color más bien. Pero bueno, aquí lo que viene siendo nuestra cultura. Nuestra cultura se está perdiendo en base a programas que ha hecho el gobierno junto con este tipo de medio de comunicación, ¿verdad? Sí, de comunicación, porque incluso la radio influye, pero no influye tanto como lo que viene siendo la televisión. Bueno, hablemos de la televisión. La televisión está influyendo mucho en la sociedad mexicana porque, si bien recordamos, eh, nuestro modelo a seguir como país se manifiesta en tres etapas, lo que viene siendo la perspectiva económica, lo que viene siendo la fase política y lo que viene siendo la fase cultural. La fase cultural, la política, bueno, no la política, el gobierno nos lo dejó a nosotros como mera responsabilidad. O sea, si tú quieres mantener tu cultura, si tú quieres crecer como cultura, si tú quieres hacer cultura, es tu responsabilidad, pero no es así, debe de ser por parte del gobierno. El gobierno debe de implementar mejores apoyos y mejores sistemas educativos en cuanto a la cultura se realice. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque sí debería de ser. En otros países la cultura se hace cargo el gobierno, en este caso los países primermundistas, porque esa época yo me quedé. Entonces los países primermundistas son los que desarrollan su cultura. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, eh, voy a leer unos parrafitos aquí. Dice, en esta situación ha permitido que también se traslada a otros ámbitos nuestra nación, es decir, que no nada más por esto de la partida cultural, sino que ya empezó a abarcar otros niveles de sectores sociales como la radio y la televisión, haciendo que se deforme la práctica cultural dentro de nuestros sectores, transversando la forma de cultura, ya que para el gobierno no significa nada más que ser escuelas, museos, centros de convenciones. Entonces, aquí es donde les comento yo que la política, no la política, el gobierno mexicano ha permitido que nosotros nos hagamos cargo de la educación, pero nos quieren plantear una idea de que ellos también están a cargo de la educación cuando no lo es. Para ellos hacer educación y crear educación es fomento a la cultura, fomento al deporte, fomento a situaciones. ¿De qué manera? Pues creando más escuelas, creando más licencias para que las escuelas ejerzan su profesión, por ejemplo las primarias más matrículas. Entonces, eso no es cultura. La cultura es nuestra esencia propia que se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque nos invade la televisión. La televisión fue algo que se implantó desde épocas muy antiguas. Se puede decir que desde los 50, los años 50, incluso con el cine, con la época de los 60, ¿verdad? Entonces, el gobierno ha estado haciendo estas situaciones para, de cierta manera, lo que viene siendo, vamos, a manipularnos, esa es la palabra. El gobierno mexicano ha utilizado estos medios y los ha manipulado
primero para no dar licencias a más canales, o sea, nada más existen ahorita en televisión abierta como unos 5, 6, 7 por ahí, de los cuales aquí en esta área nos llegan nada más creo que dos canales. Entonces, por medio de esos canales nos bombardean tanto con publicidad, nos bombardean con ideologías, nos bombardean con todo tipo, menos lo que viene siendo la cultura. Entonces, en este punto, la cultura es importante. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a perder en todo México la cultura. ¿Por qué? Debido a que no se hace fomento a la verdadera cultura, lo que viene siendo nuestras lenguas, nuestras tradiciones, lo que viene siendo la pérdida de los idiomas, que generan el racismo, que se genera el rechazo entre etnias, por ejemplo, los del norte contra los del sur, los chilangos contra los norteños, los sureños contra los paceños, bueno, más bien los del Pacífico, los del Golfo contra los que están allá en la península de Yucatán. Entonces todo eso trae a auge mucho desorden, mucho desorden. En pocas palabras, la televisión mexicana ha influido tanto el consumismo, tanto en el consumismo para consumir muchos productos, nos ha hecho perder la identidad propia, como mencionarlo, más bien acreditarnos algo que no es propio nuestro, como lo anglosajón, lo que viene de Estados Unidos. México al verse que está perdiendo, México que al verse que está perdiendo esta situación de la cultura verdaderamente propia, ¿qué implementa? Bueno, mantener en el sur lo que viene siendo las palabras náhuatl, las palabras y los idiomas náhuatl de aquellas etnias, pero también permite que llegue la industrialización por parte de los Estados Unidos en cuanto al comercio, la doctrina, tradiciones, y nosotros los norteños de este lado aceptamos todo lo de Estados Unidos, pero los sureños mantienen en sí todo lo que viene siendo mantienen todas las tradiciones verdaderas de México, que debería ser que los sureños nos contagien a nosotros de esas culturas y nosotros adoptar esas culturas para que así no se pierda la tradición mexicana, la verdadera cultura mexicana, porque nosotros somos un crisol, pero de todas las culturas, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica, como de Latinoamérica. Entonces, México es una mezcolanza, así en pocas palabras, de todo, ¿verdad? Es una lástima que esté perdiendo la verdadera tradición de México, la verdadera cultura. Por ejemplo, en estas fechas que es de Día de los Muertos, por ejemplo, ya no se levantan altares, ya no se hacen ofrendas, que es algo muy propio mexicano, ¿verdad? Entonces, debemos de fomentar esa cultura. Pero aquí lo importante de todo esto es que, a pesar de los bombardeos que nos hacen, tanto en la economía como en la industrialización, en el comercio, en las doctrinas, en las religiones, aquí lo importante es que como mexicanos nos mantengamos firmes y duros en nuestras creencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que durante a lo largo de lo que viene siendo las segundas guerras mundiales, las guerras, pues, se ha demostrado que la persona que tiene espíritu, tiene educación, vocación y espíritu, es la que permanece y no se transgiversa, no se quiebra, no se rompe, no cambia, pues, y conserva la cultura, conserva la identidad propia, que eso es lo que se está fomentando en este momento. Eso es en lo que hace este señor, em, Javier, se llama Javier, pero no recuerdo. Entonces, lo que Javier trata de decirnos, que a pesar de todo lo que nos esté haciendo el gobierno mexicano, lo anglosajón, las cosas europeas, que a pesar de que todo eso, lo que nos están, bombardeando para que nosotros cambiemos de identidad y perdamos la identidad real mexicana, que a pesar de todo eso, que nosotros como mexicanos nos mantengamos firmes en nuestras creencias, en nuestro ideal, en el espíritu ese ferviente del mexicano, que no debe de claudicar ante ninguna imposición, ya sea por parte de lo anglosajón, lo europeo o de otras culturas. Entonces, eso es lo que él como escritor
en el escrito que nos dieron a escribir, el cual se titula La televisión mexicana y el debilitamiento de la identidad nacional. Eso es lo que él quiere que hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque pretende que retomemos la identidad propia para no perdernos, para que no se pierda la identidad mexicana y termine siendo no la identidad mexicana, sino que termine siendo un crisol o una mezcla de todas las culturas que nos rodean, Latinoamérica, Sudamérica y lo anglosajón de Estados Unidos, más aparte los que nos bombardean de Europa y aparte del Oriente con China, Japón y Asia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere que hagamos el escritor, que no perdamos por nada en sí, a pesar de que la televisión la están utilizando para algo malo, no quiere el escritor que nosotros nos centremos en eso, sino que permanezcamos firmes en nuestro espíritu, en nuestra nación, en nuestras creencias. Una vez que alcancemos nuestro éxito, ya me pasé, ya voy en el minuto 11, pero por favor, licenciada, sigue escuchando esto. Una vez que sigamos haciendo esto de esta manera, que nosotros no permitamos que nos invadan este tipo de culturas, no, nosotros vamos a permanecer firmes y vamos a conservar nuestra identidad mexicana, pero también el escritor quiere que salgamos adelante, que cuando nos llueve, trueno, relampaguee o nos vaya mal o nos estemos pasando por un trago amargo en nuestras vidas, que no claudiquemos, que no dejemos ese espíritu ferviente del cual podamos estar orgullosos nosotros. Que cuando pasen las tormentas, las tempestades, que cuando pasen lo más feo, lo más triste, y nos pregunten, ¿cómo seguiste de pie? ¿Cómo seguiste caminando a pesar de lo mal que te fue en la vida? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Que nosotros podamos contestar es que soy mexicano. Por eso lo logré, porque soy mexicano. Gracias. Pasen muy buenas noches, tardes, días. Bendiciones a todos.